tenemos una función, ¿sí? Tengo una función que tiene esta curva. Yo quiero de que una parte de esa curva delimitada por dos valores, lo veamos en X, dos valores que me delimitan en X, voy a hacer girar esa parte de curva alrededor del eje X. ¿Sí? Cuando yo hago eso, igual como vimos recién, se está engendrando un sólido, ¿sí? Recuerden, estamos haciendo girar la curva y bueno, me quedaría algo así, más o menos. Lo que quiero hacer ahora es calcular el volumen de ese sólido que se generó. Quiero calcular el volumen utilizando la integral definida, o sea, es otra aplicación de la integral definida, ¿sí? Si el eje de rotación es el eje X, o sea, este caso que yo les estoy planteando acá, el eje de rotación es el eje X. El volumen de este sólido se va a calcular como pi por la integral entre A y B, los valores de X que están delimitando, de la función elevada al cuadrado, diferencial de X, ¿sí? A ver, chicos, hay varios métodos para calcular el volumen de un sólido. Nosotros vamos a trabajar con el método sería de discos, ¿sí? Tienen otros métodos, pero nosotros vamos a usar el método de discos. No van a ver otro en la materia, ¿sí? Se aplicaría de esta forma. Esto es la curva, comienza a girar alrededor del eje X, ¿sí? No hay ningún hueco en el medio. Después vamos a ver cómo se gira un sólido que está determinado por dos funciones. También tenemos que ver eso. Pero en este caso, el volumen se calcula así. Va a ser pi por la integral entre A y B, donde A y B son los valores que delimitan en X, de la función de X respecto de X elevado al cuadrado diferencial de X, ¿sí? Del mismo modo, puede pasar que el eje de rotación sea el eje Y. Si el eje de rotación es el eje Y, ahora la curva va a girar alrededor del eje Y, ¿sí? Yo me voy a fijar los valores de Y en este caso. A ver, es una parte de la curva, una porción de curva que yo voy a hacer girar alrededor del eje, ¿sí? Y cuando la hago girar estoy nuevamente generando un sólido, ¿sí? Bueno, estaría delimitado entre A y B valores de Y. Ahora va a ser función de Y, o sea, esta es función de Y. Y esto vale para cuando el eje de rotación es el eje Y. El eje de rotación ahora va a ser el eje Y, ¿sí? Entonces, el volumen es análogo, ¿sí? Nada más que ahora va a ser pi por la integral entre A y B, donde A y B ahora son valores de Y, ¿sí? De la función de Y elevada al cuadrado diferencial de Y. O sea, si yo quiero calcular el volumen del sólido que se está generando al hacer girar la curva, si es respecto de X, uso esta fórmula, y si el eje de rotación es Y, uso esta otra fórmula, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer acá, lo que vamos a ver. Y estaría el otro caso, que también va a ser respecto de X o de Y, cuando yo tengo dos curvas y las hago girar. Pero por lo pronto veamos esto, el otro caso lo dejemos para el jueves, ¿sí? El ejercicio B, ¿sí? Fíjense en que les piden determinar el volumen del sólido que se obtiene cuando esta curva comienza a girar alrededor del eje X. O sea, el eje de rotación es X. Eso significa que yo deberé despejar la variable Y en función de X. Les muestro en GeoGebra cómo quedaría. No sé si llegaron en álgebra o si la están cursando, digamos. Esto sería una elipse, ¿sí? Sería una elipse, la ecuación de una elipse. Entonces, la mitad de la elipse es lo que nosotros vamos a hacer girar. Vamos a GeoGebra. Yo despejo Y en función de X, pero voy a tomar una sola, o la positiva o la negativa. Yo acá tomé la positiva, por eso la curva está arriba del eje X. Si hubiese tomado la negativa, es la misma la que está por debajo, y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Acá en el ejercicio nos dice que a esta curva, a esta parte de curva, la vamos a hacer girar alrededor del eje X, ¿sí? La hacemos rotar alrededor del eje X, y eso nos está generando un sólido. A ver, sería este. Ahora lo vamos a hacer rotar para que vean cómo queda, y yo voy a ir copiando en la pizarra, ¿sí? Les va a quedar, lógicamente, un elipsoide. Sería un elipsoide, ¿sí?
que eso también lo ven en cuádricas. ¿Sí? Eso es lo que les quedaría. Entonces ahora vamos a calcular el volumen de ese sólido, ¿sí? Antes veníamos calculando la superficie lateral, el área. Ahora lo que yo quiero obtener sería el volumen. El eje de rotación es el eje X. Esta sería la elipse. O sea, con eso me están diciendo que tengo que despejar Y. Dejo Y en función de X. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos que Y al cuadrado va a ser igual a 36 menos 4X cuadrado sobre 9. ¿Sí? Acá, eso es lo que yo les decía, este cuadrado pasa como más menos raíz, ¿sí? Yo voy a tomar una de las dos, porque recuerden que cuando yo trabajo con funciones, una función no puede tener para un mismo valor de la variable dos posibles valores de la función, ¿sí? O sea, por definición. Por eso yo tomo una, o la positiva o la negativa, la que quieran, ¿sí? Bueno, acá me queda 36 menos 4x cuadrado, dividido la raíz de 9, que es 3. Yo tomé el positivo. Acá puedo sacar el 4 de la raíz y me está quedando 2 tercios por la raíz de, 9 menos x cuadrado. Si yo saco factor común 4 y después lo saco de la raíz que sale como 2. ¿Sí? Y esta sería la función. Esta es la función. Entonces, me voy a calcular el volumen del sólido. El volumen va a ser pi por la integral entre... chicos, algo falta. Nosotros recién vimos ahí en la gráfica que, ustedes saben graficar en sí una elipse, ¿sí? Pero lo vimos recién ahí, que la gráfica es algo así. Tengo el eje X, el eje Y. Bueno, acá yo tengo que el eje mayor... Si paso el 36 dividiendo, el eje mayor va a ser 3. La longitud del semieje mayor va a ser 3. O sea, acá tengo 1, 2, 3. Y ahí lo vieron igual en la gráfica cómo quedaría, ¿sí? Si no, hacen tablita de valores, lo grafican como quieran, chicos. Y acá teníamos 1, 2. O sea, yo me estoy guiando con álgebra para graficarlo, ¿sí? Paso el 36 dividiendo, tengo 4x cuadrado sobre 36 más 9y cuadrado sobre 36 igual a 1. Esto va a ser x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. El eje mayor es paralelo, o el eje principal es paralelo al eje X, de modo que A es la raíz de 9, y el eje secundario es paralelo al eje Y, o sea que B vale 2. ¿Sí? Y este 3 sería el valor que está desde el centro de la elipse hacia cada lado del eje principal. Pero bueno, si no, hacen la tabla de valores. No sé si están cursando álgebra. Pero bueno. Lo que sí, yo necesitaba encontrar estos dos valores, que en realidad los obtuve así, chicos, pero no los vamos a obtener así, ¿sí? O sea, yo lo que les quería mostrar es que yo tengo una elipse, ¿sí? Y esa elipse, esa semielipse, es lo que está girando alrededor del eje X. Entonces yo para armar el volumen necesito conocer estos dos valores, que yo los saqué de esta forma, pero ustedes pueden hacer la intersección con el eje X, ¿sí? Si es que no están cursando álgebra o no lo entienden a eso, pueden hacer intersección con el eje X y yo obtengo estos valores. O sea, planteo de que Y vale 0, de modo que si Y vale 0 me queda 2 tercios de la raíz de 9 menos x cuadrado igual a 0. Despejando x voy a tener justamente que vale más menos 3, ¿sí? De modo que estos serían los límites de integración. El volumen del sólido va a ser pi por la integral entre menos 3 y 3 de la función al cuadrado. Si esta es la función, elevo al cuadrado, me queda 4/9 por 9 menos x cuadrado diferencial de x. Bueno, a esto lo puedo sacar para afuera y tenemos que el volumen va a ser 4/9 de pi por... acá otra cosa también no me di cuenta, pero podríamos haber puesto entre 0 y 3 y poner 2, pero no importa, ya está, lo dejemos así, ¿sí? Porque ya lo hicimos así. Entonces tenemos 4/9 de pi por la integral entre menos 3 y 3 de 9 menos x cuadrado diferencial de x. Ya esto lo podemos integrar, ¿sí? De forma inmediata.
o sea, me estaría quedando 4/9 de pi por la integral de 9 va a ser 9x y de menos x cuadrado va a ser menos x cubo sobre 3. Y lo vamos a hacer entre menos 3 y 3. Tenemos 4/9 de pi por, me voy a reemplazar el 3, tenemos 3 por 9 me queda 27, menos 3 al cubo, va a ser 27 sobre 3, me queda 9, ¿sí? Menos, ahora me voy a reemplazar el menos 3, o hagamos así, pongo menos 4/9 de pi, y abro paréntesis, reemplazo el menos 3, ¿sí? Me va a quedar menos 27, y acá tenemos menos 3 al cubo, va a ser menos 27, con este menos se me hace más. 27 sobre 9, va a ser, sobre 3 va a ser 9. ¿Sí? O sea que me está quedando 16 pi unidad de volumen. Esto sería, bueno, la primera parte de volumen. La clase que viene vamos a destinar media horita, ¿sí? Para ver uno más de esto, o sea, alrededor del eje Y, y vamos a ver entre dos funciones, entre dos curvas, ¿sí? Elegí para que trabajemos entonces en el apartado E y F del ejercicio 3 del trabajo práctico 10 para calcular el volumen del sólido que se genera cuando hacemos girar la curva alrededor de alguno de los ejes, ¿sí? Mediante el método de disco, solamente trabajamos con el método de disco, ¿sí? En este caso, bueno, utilicé, en realidad en este caso serían dos funciones las que giran, o sea que queda un sólido hueco, ¿sí? Que eso es lo que nos había faltado ver en esa clase. Así que vamos con el apartado E, ¿sí? Tenemos x igual a 9 menos y cuadrado, después tenemos x menos y menos 7 igual a 0, serían las dos curvas y es alrededor del eje Y, o sea, el eje de rotación va a ser el eje Y. Eso quiere decir que yo voy a despejar la variable x en función de y en las dos, ¿sí? Y vamos a trabajar con la variable y, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar en GeoGebra cómo quedaría. Acá en GeoGebra, bueno, me pide poner todo en función de x, por eso yo las despejé al revés, ¿sí? Pero nosotros, es más que nada acá en GeoGebra es para que ustedes vean cómo queda el sólido. Después vamos a hacer el cálculo en la pizarra, ¿sí? Bien. Bueno, esta sería la recta, fíjense en que esta es la recta, y esta que está acá, yo la restringí, digamos, entre los valores, en los puntos donde se cortan, que ya lo vamos a calcular en la pizarra, ¿sí? Pero esta sería la curva 9 menos y cuadrado, nada más que estoy tomando el eje horizontal como x y el vertical como y. Entonces esta sería 9 menos y cuadrado y esta es la recta, ¿sí? Y eso mismo está acá en el espacio. Aparece dos veces porque está mostrando cuál es la que va a girar solamente, ¿sí? Entonces, cuando esta curva, todo esto va a empezar a girar alrededor del eje Y. El eje de rotación ahora es el eje Y. Cuando gira, les va quedando ese sólido, que ven ustedes ahí, ¿sí? El eje Y acá sería el vertical, el que está en verde, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo va girando toda esta región y va engendrando este sólido, que es un sólido hueco, ¿sí? Fíjense que tiene una parte hueca, a diferencia del que vimos la clase pasada, ¿sí? Este sería el sólido. Y nosotros queremos calcular el volumen de ese sólido usando el concepto de integral definida, ¿sí? Bien. Vamos a la pizarra, ¿sí? Como es alrededor del eje Y, es sencillo el estudio. Si les pedirían alrededor del eje X, por ahí se complicaría un poquito más en el sentido de que van a tener más curvas, digamos, ¿sí? Pero acá, como les piden alrededor del eje Y, vamos a ver ahí en la pizarra, chicos, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momento. Ahí está. Bueno. Sería el apartado E, chicos. Bueno, el eje de rotación, como vimos ahí, es el eje Y, ¿sí? O sea que todas las dos funciones deberán estar en función de Y. Vamos acá, el apartado E. La primera función es x igual a 9 menos y al cuadrado. Y la segunda es x igual a y más 7. Despejo x en función de y porque el eje de rotación es el eje Y, ¿sí?
Bueno, ahí nosotros ya vimos que la región que gira, la parte de curva que gira, está delimitada por las dos curvas y los puntos de intersección de las mismas, ¿sí? O sea, yo voy a necesitar calcular esos puntos de intersección. A ver, yo les voy a hacer acá igual un bosquejo de la región plana, para no estar yendo a GeoGebra de vuelta, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos la recta, perdón chicos, ahora voy a poner así, esto va a ser X y esto va a ser Y, ¿sí? Lo vamos a graficar de esa forma. La recta es X igual a Y más 7. La ordenada al origen es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Pasa por acá. Y la pendiente vale 1. Tenemos 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. O sea que esta sería la recta. Bueno. Después tenemos 9 menos Y cuadrado. Sería la parábola, ¿sí? Nosotros conocemos la Y cuadrado. La Y cuadrado que sería algo así. Si es menos Y cuadrado, se va a invertir. ¿Sí? Se invierte respecto del eje horizontal. O sea que en vez de ser esta, ahora pasaría a ser esa. Esta es menos Y cuadrado. ¿Sí? Y como tiene sumado 9, la voy a subir 9 unidades. Dice mal el bosquejo porque no me va a alcanzar. Pero bueno, sería algo así, chicos. La idea es más que nada para que ustedes vean, ¿no? Esta es la región que comienza a girar alrededor del eje de rotación, que sería el eje Y, ¿sí? O sea, este es el eje Y, chicos, ahora, ¿no? Recuerden, ya me estaba mareando. Pero esto es lo que comienza a girar, ¿sí? Entonces, esto es lo que gira, que es lo que ustedes vieron ahí en GeoGebra, en la aplicación, ¿sí? Comenzaría a girar toda la región. Obviamente da toda la vuelta, ¿no? O sea, les queda como les va a quedar una arandela, ¿sí? O sea, es un sólido con un hueco adentro. ¿Sí? Sería algo así. Bueno, cuando esto comienza a girar, les genera un sólido, yo voy a calcular el volumen de ese sólido, ¿sí? Quiero calcular el volumen de ese sólido. Entonces, ¿cómo voy a plantear? El volumen va a ser igual a pi por la integral. Necesito los puntos de intersección. Eso es lo que les quería mostrar en realidad en el gráfico, chicos. Yo necesito saber este valor de y 1, y necesito saber este valor de Y para poder plantear las integrales, ¿sí? Para hacer eso voy a hacer la intersección de las dos curvas primero. Hagamos eso, ¿sí? Resolvemos el sistema de ecuaciones, tenemos X igual a 9 menos Y cuadrado, tenemos X igual a Y más 7, ¿sí? O sea que igualando nos queda 9 menos Y cuadrado igual a Y más 7. Esto va a ser igual a Y cuadrado más Y menos 2 igual a 0. De acá yo saco los valores, el I1, 2. Tenemos el I1 que va a ser menos 2 y el I2 que va a ser 1. ¿Sí? Está entre menos 2 y 1. Estaría entre menos 2 y 1. Ya teniendo esos dos valores, yo ya conozco cuánto vale este y cuánto vale este. Bueno, los puse al revés, no importa. Ya los conozco, me voy a plantear el volumen. El volumen va a ser igual a pi por la integral entre menos 2 y 1. Me fijo cuál es la que está por arriba, es la parábola. ¿Sí? Entonces ponemos la parábola 9 menos Y cuadrado y tiene que ir al cuadrado. Menos la que está por debajo, que es la recta, que va a ser, la recta es Y más 7 elevado al cuadrado. Todo esto por el diferencial de Y. ¿Sí? Recuerden, cuando yo quiero calcular el volumen de un sólido engendrado por dos curvas que giran, ¿sí? Para calcular el volumen, o sea, cuando es una curva sola y el eje X, poníamos la curva al cuadrado. Cuando son dos curvas, pongo la que está por arriba al cuadrado menos la que está por debajo al cuadrado, ¿sí? Entonces, haciendo la resta del cuadrado de este y de esta, obtengo lo que sería este radio, digamos, ¿sí? Entonces vamos a calcular esta integral. Acá primero, bueno, hay que hacer el desarrollo del cuadrado del binomio, de los dos, ¿sí? Lo voy a hacer acá, chicos, porque si no, no me alcanza. A ver, tenemos acá pi por la integral entre menos 2 y 1, ¿sí? De 81 menos 18 por Y cuadrado más Y a la cuarta. ¿Sí? Sería de esto. Menos, bueno, menos el desarrollo de este cuadrado del binomio. Va a ser menos Y cuadrado
menos 14i menos 49. Todo esto por el diferencial de i. ¿Sí? Vamos a acomodar eso. Acá es i cuadrado más 14i más 49 y con este menos me los hace todos negativos, ¿sí? Y acá estaría bien. Bueno, si sigo acá abajo, tenemos pi por la integral entre menos 2 y 1 de, empecemos a agrupar, primero pongamos el más grande, i a la cuarta, que está solito, menos 18i cuadrado con menos i cuadrado me queda menos 19i cuadrado, ¿sí? Ya está están estos dos, menos 14i más 32, diferencial de i. Vamos a integrarlo. ¿Sí? Tenemos acá, me está quedando pi por i a la cuarta, la integral va a ser i a la quinta sobre 5, menos, tenemos 19 por i al cubo sobre 3, ¿sí? Menos 14 sobre 2 me queda 7, i cuadrado, más 32i. Más 32i, y esto va a ser entre menos 2 y 1, ¿sí? Ahora sí ya tengo que aplicar Barrow, aplicamos Barrow, tenemos que el volumen va a ser igual a pi por, a ver, cuando reemplazo el 1, me está quedando 1/5 menos 19 tercios, menos 7, más 32, ¿sí? Ahora me voy a reemplazar el menos 2, pero antes voy a poner el menos, ¿sí? Pongamos así, menos pi por, bueno, menos 2 a la quinta me queda menos 32 sobre 5, acá tenemos menos 2 al cubo, va a ser menos 8, ¿sí? Menos 19 por menos 8 me queda 152 sobre 3, qué feos números. Y acá tenemos menos 2 al cuadrado, me queda 4 por menos 7, va a ser menos 28. Menos 64, ¿sí? Bueno, tenemos que calcular eso, chicos. A ver, acá nos da 592 sobre 15 pi, y le agregamos que es con unidad de volumen, ¿sí? Eso sería lo que nos da. Pasamos a ver el otro sólido, y con eso terminamos, ¿sí? A ver, bueno, antes de que pasemos, acá justo ya lo copié en la pizarra, me estoy dando cuenta, es el apartado F, ¿sí? Yo tengo una curva que es y igual a secante de x, otra que es y igual a tangente de x, y está entre x igual a 0 y x igual a 1. Eso me delimita una región. Toda esa región es lo que vamos a hacer rotar ahora alrededor del eje x. Ahora el eje de rotación va a ser el eje x, ¿sí? Vamos a ver en GeoGebra qué es lo que nos queda, ¿sí? Y después vamos a pasar a hacer el planteo en la pizarra, ¿sí? Del cálculo del volumen, ¿sí? Está delimitado, chicos, porque ahí les decían entre x igual a 0 y x igual a 1. Por eso están cortadas las dos curvas, ¿sí? Bueno, fíjense en qué es esto es lo que queda, ¿sí? Eso es lo que va a girar. Fíjense, a ver, esto que está acá es la secante entre 0 y 1, esta es la tangente entre 0 y 1, y eso es lo que vamos a hacer girar ahora alrededor del eje X, ¿sí? O sea, va a estar rotando así. Fíjense ahí, comienza a girar alrededor del eje X y les va quedando un sólido hueco, ¿sí? Vamos a mover esto un poquito para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Sí? Un sólido hueco. Y de este sólido estamos por calcular ahora el volumen, ¿sí? Eso es lo que les estaría quedando. Vamos a la pizarra, chicos, ¿sí? A ver, vamos a trabajar en el F entonces, donde tenemos la secante de X, tangente de X igual a 0 y X igual a 1, ¿sí? Bueno, la que está por debajo, la que la voy a poner en azul, va a ser la tangente de X, ¿sí? Sería esta, perdón, esta. Y la vamos a poner en rojito a la secante de X. ¿Sí? Que sería esta. Entonces, ahora sí me voy a calcular el volumen. El volumen del sólido va a ser igual a pi por la integral entre 0 y 1. Recuerden que el eje de rotación ahora lo tiene x, de la función que está por arriba, que es la secante, elevada al cuadrado,
menos la función que está por debajo, que es la tangente elevada al cuadrado. Diferencial de X. ¿Sí? Y vamos a resolver esa integral para calcular el volumen. Nosotros sabemos que la secante cuadrado de X es igual a 1 más tangente cuadrado. ¿Sí? O sea que la secante cuadrado de X menos 1 va a ser igual a tangente cuadrado de X. Vamos entonces a reemplazar, ¿sí? El volumen va a ser igual a pi por la integral entre 0 y 1 de secante cuadrado de X menos, en el lugar de la tangente cuadrado pongo secante cuadrado de X menos 1. Con este menos al 1 me lo va a hacer positivo, diferencial de X. Bueno, fíjense acá se les cancela esto con esto y me está quedando pi por la integral entre 0 y 1. Bueno, tenemos pi por la integral entre 0 y 1 del diferencial de X, que esto va a ser igual a pi por X entre 0 y 1. Aplicando Barrow les va a quedar pi unidad de volumen, ¿sí? Que eso es lo que debería quedar, digamos. Bueno, chicos, eso es lo que yo planifiqué para que veamos. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre algún otro ejercicio, los que están conectados. Si no, terminamos acá, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, pueden consultar. Yo no tengo ninguna, profe. ¿No? No. Bueno, Axel, gracias.